Vamos a dar continuidad a la actividad. Primero, recordarles que al final de este bloque, el Laboratorio GSK va a tener una actividad que los invita a que puedan quedarse, va a haber almuerzo y va a ser pues muy importante sobre el manejo de algunos paradigmas que llegan para o modificarse o quedarse. Vamos entonces a dar la continuidad a la doctora Ángela María Tobón Orozco. Yo creo que la doctora Tobón, una de las personas más influyentes en el ámbito de la micología y que viene a participar con la actividad de controversias en el manejo y prevención de infecciones micóticas en VIH. Para quienes no conozcan a la doctora Tobón, ella es médica cirujana de la Universidad de Antioquia, médica internista de la Universidad Pontificia Bolivariana, toda su trayectoria en la ciudad de Medellín, investigadora, ha participado en muchos proyectos de investigación, coordina diferentes grupos y en el momento pues la doctora es profesora de medicina interna de la universidad, es médica de atención de programas de pacientes con tuberculosis MDR en el Hospital de la María en Medellín. Démosle la bienvenida a esta última ponencia de este bloque a la doctora Tobón. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por el aplauso. Muchos han dicho y me han preguntado qué hace una persona que habla de hongos en un congreso de virología, y sí suena extraño. Pero si recordamos, si hemos visto algunas de las ponencias de la mañana, 1 de cada 3 pacientes que es diagnosticado con VIH está en estado avanzado de la enfermedad, es decir, tiene aproximadamente 200 o menos de CD4. Eso lo hace susceptible a cualquier tipo de infección y pues los hongos hacen parte de este riesgo. Entonces, para mí, también empiezo diciendo que esta es la primera vez que hablo a un público después de la muerte de mi mentora, mi profesora y mi acompañante en la vida, la doctora Ángela Restrepo, a quien hoy le hago un honor hablando con ustedes acerca de hongos. Podríamos estar hablando de muchos hongos, pero he escogido estos 3 principalmente porque se trata es de hablar de lo nuevo que hay, de la controversia sobre ellos. Y como pueden ver, cada uno tiene un contexto clínico diferente que lo hace específico y ya sabemos también el contexto de las células de los CD4 que tienen los pacientes que los ponen en riesgo para hacer estas infecciones. El Pneumocystis jirovecii, que cada vez que tenemos que hablar de él decimos cómo en otros países ya está casi desaparecido, pero en nuestro país no. Se presenta en pacientes básicamente con menos de 200 CD4 y es el síndrome respiratorio por excelencia en los pacientes infectados con el VIH. El Histoplasma capsulatum, el principal hongo o la principal micosis endémica en Latinoamérica, después de paracoccidio también, pero como lo relacionamos con el VIH, es el más importante y se presenta en pacientes con CD4 menor de 150. Y el Cryptococcus neoformans, el terror de los pacientes con VIH, no solamente en nuestro país, sino desafortunadamente en el continente africano, que merece mención especial, y el que se comporta como un verdadero oportunista con CD4 menor de 100. Entonces, como pueden ver, las 3 micosis son enfermedades que se presentan en pacientes con SIDA avanzado. Hablando del Jirovecii, desde el punto de vista epidemiológico, de 20 a 25 episodios por 100 admisiones al hospital en el año son causados por esta infección y afortunadamente el tratamiento oportuno, el cual el clínico ya sabe, y la terapia
profiláctica primaria ha hecho que la tasa de porcentaje de infección del tracto respiratorio se haya invertido. Y en este momento sabemos que el 60% de las infecciones de tracto respiratorio inferior se deben a neumonía bacteriana, pero el Pneumocystis jirovecii sigue teniendo un 20% de frecuencia en estos pacientes. Sabemos todos, y quiero recalcar eso y por eso lo pongo en rojo, que la neumonía por Pneumocystis jirovecii es una patología que se debe iniciar pronto el tratamiento ante solo la sospecha clínica, sin clínica y radiológica, porque tiene un patrón radiológico muy característico de infiltración intersticial paracardíaco bilateral en campos medios y bases, que todos aprendimos a reconocer, pero que no requerimos una comprobación de laboratorio para iniciar prontamente el diagnóstico. Y les traigo esta diapositiva básicamente porque quiero que recuerden, que a veces olvidamos esto, que a pesar de que iniciemos el tratamiento, podemos seguir haciendo un diagnóstico etiológico preciso, ya que el hongo tarda hasta 7 días, los quistes especialmente, en verse en el lavado broncoalveolar luego de haber empezado el tratamiento. Entonces, nunca desfallezcamos en la idea de hacer un diagnóstico preciso, pero no retrasemos el tratamiento del paciente esperando ver el hongo. Desde el punto de vista laboratorio, y va a ser el común denominador en las 3 patologías que les voy a mostrar, es un hecho que me parece sorprendente cuando hago la revisión, y es que el diagnóstico molecular no ha significado un gran avance en el diagnóstico por hongos. Tiene su nicho puntual, que lo voy a mostrar, pero lo más importante en el desarrollo del diagnóstico de las enfermedades micóticas actualmente es lo que conocemos como inmunodiagnóstico. Y quiero que se acostumbren a este término porque siempre hemos dicho detección de antígeno, detección de anticuerpo, pero ambos hacen parte de lo que se conoce actualmente como inmunodiagnóstico. Entonces, la microscopía, ustedes saben que el Pneumocystis jirovecii, que antes era considerado un protozoo, luego se llamó carini, hasta que nos dimos cuenta que el carini era de animales y el jirovecii era de humanos. Entonces, este es un hongo que es imperfecto, incluso a la doctora Ángela no le gustaba mucho este hongo. Decía, es un hongo imperfecto, no se ha podido cultivar y no se trata con antifúngicos, se trata con antibióticos. Entonces es un hongo extraño, pero es definitivamente hongo por su material genético, y la sensibilidad de observar el Pneumocystis en una microscopía va a depender de la calidad de la muestra. Se sabe que el esputo espontáneo no es un material adecuado, se sabe que mejora un poco con el esputo inducido, pero definitivamente la muestra de elección es el lavado broncoalveolar obtenido por una broncofibroscopia, donde la sensibilidad puede llegar a ser hasta el 99% cuando utilizamos inmunofluorescencia y no las tinciones usuales, que la mejor sería la toluidina o sería la plata-metenamina o Grocot. Como les decía, las pruebas moleculares, y aquí la PCR en tiempo real solamente adiciona un 7% a la sensibilidad de la microscopía y tiene un grave problema, no diferencia entre infección y colonización. Ustedes saben que actualmente, incluso no solamente para los pacientes VIH, sino en la neumología, el Pneumocystis y la colonización de la vía aérea representa un gran problema, saber cuándo se vuelve invasor y produce enfermedad. Entonces, refiriéndome al inmunodiagnóstico, tenemos la medición de un antígeno constituyente del Pneumocystis,
que es el 1,3-betadeglucan. Algunos dirán, ya lo conocemos en otros hongos y carece de especificidad. De todas maneras, la medición de este antígeno tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, si nosotros hacemos este examen y es negativo, casi tenemos una certeza de descartar el PSP, pero tiene esta sensibilidad y esta especificidad, y lo más importante que yo quiero que recuerden de él es que es una gran guía para solicitar una broncofibroscopia. Yo sé la dificultad en muchas partes de hacerla y por eso no se hacen los diagnósticos y por eso no tenemos una estadística clara. Pero si yo hago la medición del antígeno y da positivo, llevo mi paciente a broncofibroscopia con una gran posibilidad de hallar el agente etiológico. Desde el punto de vista de tratamiento no tiene discusión y ha sido reconocido siempre que el trimethoprim sulfamethoxazol por 21 días es la droga de elección. Medicamentos de segunda línea, y se los menciono porque a renglón seguido les digo cuál es la necesidad de conocerlos: la pentamidina parenteral, la cual no tenemos, la dapsona con trimethoprim, el trimethoprim solo no lo tenemos. Entonces la mayoría de los pacientes llegan a clindamicina, primaquina, que no es ni siquiera la segunda droga de elección. ¿Por qué llegamos a tener necesidad de utilizar medicamentos de segunda línea? Porque los efectos adversos al trimethoprim sulfa en los pacientes infectados con VIH llegan al 86,2% de los casos, lo cual en la mayoría de ellos obliga a suspender el tratamiento en un promedio de 11 días, lo cual hace que el paciente se exponga a recaídas luego de suspenderlo. Y se sabe, porque entonces dijimos inicialmente, bueno, los esteroides nos van a ayudar a que ese fenómeno de hipersensibilidad al medicamento se controle, pero se ha visto que no mitigan este fenómeno de hipersensibilidad. Por eso la exploración se ha hecho, ¿qué vamos a hacer para que el paciente pueda ser tratado adecuadamente? Y los estudios han mostrado que el 70% de los pacientes que presentan estos fenómenos de hipersensibilidad toleran el reinicio del medicamento a dosis menores, y el esquema adecuado es iniciar con un 10% de la droga. Recuerden que tenemos el trimethoprim sulfa en jarabe, lo que nos facilita hacerlo, y va a ir aumentando un 10% cada 3 días, un 10% de la dosis que queda cada 3 días, hasta que el paciente llegue o a la dosis que tolera o al 100%. ¿Qué es lo sorprendente de estos trabajos? Que han mostrado que el 30% de estos pacientes que se introdujo el medicamento de esta forma, el 50% llegaron solo a la mitad de la dosis, terminaron su tratamiento y su profilaxis con la mitad de la dosis y no presentaron recaída. Entonces, actualmente la orientación es a buscar esquemas de tratamiento con una dosis mejor, que seguramente va a ser mejor tolerada por el paciente. Desde el punto de vista de la profilaxis, el primer interrogante, y lo dejo con interrogante porque no tiene respuesta, es si el paciente con PSP debe tener aislamiento respiratorio. Los neumólogos ya lo ejercen para sus pacientes con EPOC y colonizados o infectados con PSP por el riesgo de transmitirse de una persona a otra. Este es algo que les dejo para que lo piensen. Desde el punto de profilaxis primaria está perfectamente implementada con trimethoprim sulfa de dosis doble, 160, 800, y a quién se da o a quién se debe dar, eso lo hacemos todos y somos muy juiciosos. Aquellos pacientes con CD4 de menos de 200 o, ojo,
Este es un concepto que no lo manejan otras profilaxis, CD4 en porcentaje menor de 14%. Así el paciente tenga más de 200, si el porcentaje no supera el 14%, debe recibir profilaxis. La profilaxis secundaria es igual, es decir, después del tratamiento continuamos con una dosis diaria. Cuando la suspendemos, cuando el paciente está en terapia antirretroviral, con unos CD4 superiores a 200 por 3 meses o superiores al 14%. El inicio de la terapia antirretroviral puede ser inmediato, simultáneo. ¿Por qué razón? Porque el riesgo de síndrome de reconstitución inmune es muy bajo y cuando se presenta con fiebre, que es manejable, o escasamente con aumento de los síntomas respiratorios, lo cual puede ser manejado de nuevo con esteroides, como se hace en el paciente cuando llega con la enfermedad aguda. Hablando entonces ya de histoplasmosis, como les decía, la micosis endémica más importante, sorprendentemente tenemos mapas de clasificación epidemiológica que fueron hechos hace más de 50 años y seguimos teniéndolos en cuenta. Ahora, esos mapas fueron hechos básicamente con estudios con histoplasmina, lo cual ya no se puede hacer porque el CDC no aprueba estudios con pruebas in-house, como es la histoplasmina. Y también fueron hechos estos informes en brotes, generalmente brotes reportados en los Estados Unidos. Entonces, ahora, ya les voy a mostrar, se empiezan a redefinir los mapas y encontramos zonas nuevas que no conocíamos. Como en las micosis, especialmente en cripto y en histoplasma, puede darse el caso de que pensemos, esta infección se debe a una nueva infección, el paciente está recientemente infectado, o es una reactivación de hongos que quedaron latentes de tiempo atrás. Ahora sabemos, que esto no lo conocíamos, que la infección primaria, que en los pacientes inmunocompetentes solamente es sintomática en el 5% de los casos, en los pacientes con VIH la infección primaria es sintomática en el 55% de los casos. Y esos síntomas, dependiendo del nivel de CD4, pueden llegar a ser una enfermedad diseminada progresiva en la gran mayoría, 97%, o si el paciente posee más de 300 CD4, puede hacer lo mismo de la población general, una enfermedad limitada al pulmón y no diseminada. Se sabe también que la reactivación de focos latentes es generalmente muy temprana y no tan tardía como habíamos pensado, es muy temprana luego de la infección primaria. Y estos son los mapas que se dibujan actualmente de histoplasmosis, donde los más oscuros son las áreas con mayor número de casos, el otro menor, pero quiero llamarles la atención sobre estas zonas claras que aparecen en todos los continentes y que representan zonas nuevas donde se han detectado casos nuevos de histoplasmosis autóctonos de personas que ni han viajado ni han vivido en zonas endémicas. Es así como tenemos casos nuevos reportados en Alemania, España, Francia. En Italia se habían reportado previamente alrededor del río Po, pero actualmente se han reportado muchísimos más casos. Lo que quiero decirles es que el histoplasma se encuentra en cualquier parte, que lo tenemos que tener en cuenta siempre. Nosotros tenemos afortunadamente algunos datos epidemiológicos y es así como sabiendo que el histoplasma se encuentra en todos los continentes excepto en la Antártica, que actualmente en los Estados Unidos desde Alaska hasta la Florida se han reportado casos autóctonos y que ellos en estudio de brotes han encontrado reacción intradermo hasta en zonas hiperendémicas hasta en el 90% de la población.
Nosotros tenemos estudios muy viejos, del año 1976, pero bien hechos con histoplasmina, lo cual nos mostró que en Colombia el promedio de reacción a la histoplasmina es el del 22% en la población. Y no olviden ese dato porque ahora se los vuelvo a anotar por qué. Pero que las diferentes regiones cambian ese resultado y que podemos tener en la costa pacífica áreas hasta con el 32% de reacción a la histoplasmina y sorprendentemente, les digo sorprendentemente por lo que les voy a mostrar después, Antioquia solo mostró el 10%. ¿Y por qué? Porque cuando nos dimos a la tarea de hacer una encuesta con los médicos que nos reportaban casos de histoplasmosis para acercarnos a la epidemiología de estas enfermedades, porque valga la pena recordarles que no son de notificación obligatoria, por eso no conocemos nuestra epidemiología. La mayor número de casos que se reportaron en este tiempo fueron de Antioquia, fueron casi el 60%. Entonces, vuelvo y les digo, ¿cuántos diagnósticos no hacemos y cuánto subregistro tenemos en la información? ¿Qué hizo que esta curva en el año 92 empezara a subir cuando hicimos la encuesta? ¿Qué fue lo que hizo que esta curva subiera? El número de diagnósticos de infección por VIH. Esta fue una enfermedad que la trajo de la mano el VIH, nos la enseñó, nos la mostró y ahora la conocemos debido a esto. También sabemos entonces que lo que dice la literatura es que los casos de histoplasmosis en las Américas está entre la infección en 1.48 casos por 100 personas con VIH, pero tenemos informes oficiales de países en el área como es de Guatemala, donde algunas regiones llegan hasta el 16%. Entonces, la conclusión para América Latina es que hay muchas regiones donde más del 10% puede ser el número de casos que se reporten en esas áreas. Y eso me da pie entonces para que hablemos el punto de mayor controversia y todos se pongan la mano en el corazón. ¿Cuántos pacientes en el programa de VIH les hacen profilaxis para histoplasmosis? La profilaxis primaria se hace con itraconazol y se ha comprobado que reduce el riesgo de enfermedad en pacientes inmunocomprometidos, especialmente en pacientes con VIH y CD4 menor de 100, pero que no impacta la mortalidad en los pacientes con SIDA avanzado y por eso tal vez no somos tan agresivos en hacerlo. Y quiero recordarles aquí que el fluconazol no es la panacea de la terapia antifúngica, que nos sirve para todo, tiene su punto específico y no es el histoplasma. La resistencia al histoplasma y los mix que tiene el histoplasma para el fluconazol son muy altos. Entonces, las recomendaciones para profilaxis primaria está actualmente en la guía durante brotes. Nosotros, si no informamos los casos, no informamos los brotes. Y esto es lo que trae la guía. En pacientes con CD4 menor de 50, en áreas donde la incidencia de la enfermedad es mayor de 10 casos por 100 pacientes año. Pero si no tenemos vigilancia epidemiológica, no tenemos información, entonces nunca podremos realizar una profilaxis. Por eso, trayendo de la literatura y lo que hacen los argentinos, que me parece muy interesante y depende de otro tipo de estadística como es la del hospital, yo me referiría a esto como un criterio de profilaxis primaria muy importante. Pacientes con infección por VIH, con CD4 menor de 100, en áreas donde la incidencia de histoplasmosis en instituciones de salud es mayor del 10% de los pacientes admitidos al hospital
por infecciones oportunistas. Miren que eso sí lo podemos tener localmente en nuestras instituciones y hacer una profilaxis primaria. De todas maneras, debemos prevenir a los pacientes de la infección y sabemos que la exposición a excretas de pájaros y murciélagos es el factor de riesgo más importante para la infección en las 3/4 partes de los pacientes, que los trabajos en agricultura y especialmente en granjas con pollos 10 veces más frecuente y el trabajo en la construcción 5 veces más frecuente. No me va a alcanzar el tiempo porque me he demorado mucho, pero hasta donde lleguemos, bueno. El diagnóstico es fácil porque la carga fúngica está relacionada directamente con la alta inmunosupresión. Entonces, en el paciente, mientras más inmunosuprimido está, tiene más hongo. La microscopía, la histopatología y los cultivos son altamente sensibles, pero les recuerdo cómo los cultivos duran 3 semanas, pero a su vez les anoto que ustedes saben que la histoplasmosis diseminada progresiva tiene 3 formas clínicas de presentación. La forma aguda es la más frecuente, es aproximadamente el 80% de los casos y se comporta como una sepsis, como igual que una sepsis bacteriana. Entonces no olvidemos que para el diagnóstico el principal tejido que podemos tener es la sangre. Los hemocultivos son positivos hasta en el 50% de los casos. Pero vuelvo al caso del inmunodiagnóstico y aquí hay un mito que romper. El paciente inmunosuprimido por histoplasma sí puede formar anticuerpos contra el hongo y los podemos detectar en las pruebas de laboratorio. Y datos de la CIB y datos de otros países muestran cómo hasta el 70% de los pacientes con SIDA pueden tener anticuerpos contra histoplasma. Pero básicamente el progreso se ha dado para el diagnóstico de esta enfermedad en la detección de antígenos, que se hace un diagnóstico rápido y especialmente con la técnica de flujo lateral, que es una prueba que se lleva a la cama del paciente en una muestra como haciendo una prueba de embarazo. Eso se puede llevar a cualquier región, no requiere laboratorio, no requiere especialidad, pero requiere tener el dispositivo. Sirve además para seguimiento y estos son los resultados de nuestra experiencia con una ELISA, en la cual la sensibilidad del 85, la especificidad, nos la dio el histoplasma frente a pacientes sin enfermedad, a tuberculosis, a otras micosis y a otras infecciones. Y aquí vale la pena recordar que ese fue un paciente con paracoccidioidomicosis, el cual no es un paciente frecuente con VIH. Les quiero mostrar el seguimiento para terminar con el antígeno y miren cómo utilizando un score clínico frente a los niveles de antígeno nos permiten ver cómo el paciente con este nivel de antígeno y la clínica en este punto, el paciente va mejorando y su antígeno va disminuyendo hasta terminar. Con esto termino porque el tiempo no me alcanza para hablar de criptococo, pero espero que con esto piensen otra vez en los hongos y miremos de nuevo las recomendaciones para el tamizaje en los pacientes infectados con VIH. Muchas gracias.